¿Qué tal amigos de XFM? ¿Qué tal amigos de BiblioKids? Este espacio que tenemos consagrado a las letras, a los libros, a la buena literatura. Hoy tenemos además un libro que tiene una causa muy noble detrás. Vais a ver enseguida por qué digo esto de la causa muy noble. Lo vamos a ver desde que veamos a nuestro invitado de hoy, que es Paco Arango. Paco, bienvenido a tu casa, bienvenido a XFM. Gracias, un gusto estar aquí. Bueno, acabas de publicar Si no crees en Dios, te doy su teléfono, ¿no? El título ya es un gancho directo, ¿no? ¿Cómo es esto del libro? ¿Qué recoge este libro? ¿Qué se va a encontrar la gente que se acerca a las páginas? Mira, es un libro yo llevo 25 años trabajando con niños con cáncer. Empecé como voluntario un miércoles en la tarde, y literalmente no salí, ¿no? Sí. Alguien escogió por mí, que es lo increíble. Y a los 5 años, pues hice la Fundación Aladina. Y 25 años más tarde, pues aquí estamos tú y yo hablando, ¿no? Total. Entonces, si yo pudiese contar lo que yo he vivido en 25 años, alguien podría decir, joder, con lo duro que tú has visto, las cosas tan duras que tú has visto, ¿no? Tú si tuvieses que hablar de un creador, seguramente acabarás hablando muy mal de él, ¿no? Y pueden decirlo con motivo, porque efectivamente yo he visto muchas cosas, pero lo increíble, lo que cuento en el libro, son los milagros que he visto en 25 años. Claro. No es un libro religioso ni dogmático. Yo lo que he visto es Harry Potter puro. Uh-huh. Tan es así que dudé en sacarlo porque dije, joder, soy el presidente de la Fundación Aladina, van a pensar que fumé algo o que se me fue la chota, pero tuve que contarlo porque es extraordinario. Bueno, estás dando unas pinceladas un poco de lo que es el libro, ¿no? De esos temas tan duros. ¿Qué ha sido lo más difícil de contar en este libro? Porque entiendo que tendrá partes en las que, bueno, efectivamente hay cosas en estos 25 años pues, que no han sido agradables, está claro. Bueno, cuento muchas cosas porque yo a ver, el 80% de los niños con cáncer se curan, que es una maravilla, Sí. pero lamentablemente ese 20% pues a mí me ha impactado muchísimo. Claro. Y cuento cosas muy duras, pero de verdad que lo que sobresale del libro es la cantidad de buen rollo que hay en sitios como este, ¿no? Entonces quizás lo más duro ha sido cómo no parecer que soy un paleto que no ve que hay mucho dolor, porque por supuesto que lo hay. Claro. Y es lo peor que le puede pasar a un padre o una madre, perder a un niño, ¿no? Total. Pero verdaderamente cuando estás 25 años viendo lo que estoy viendo y niños años apartes me hablan del mismo cielo, del túnel de la luz, y me pasan las cosas que me pasan, pues es lógico tener una visión bastante más optimista de lo que podría ser. Claro. Y el libro es eso, es una visión muy, muy optimista de muchas historias y mucha fe y mucha ilusión que brindo porque es lo que he vivido. No. El libro, el título dice, si no crees en Dios te doy su teléfono, dices que cualquiera no puede marcar el teléfono y contactar con Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo invitas a esta gente a conectar con Dios de esta manera? ¿O cómo es la conexión entre el libro, la gente? Sí, a ver, yo vengo de cero religión, padre ateo, y lo que yo digo es que todos tenemos la capacidad de tener comunicación con nuestro creador, con un Dios bondadoso. Yo le llamo el Mister, ¿vale? Sí, Es el como le Mister, llaman, exacto. el Mister. Y todos tenemos esa capacidad. Y hay mucha gente que pues, ha perdido la fe, que ya no cree en ello. Entonces lo que invito en el libro es abrir un poco la puerta, ¿vale? Porque lo que me pasó a mí le puede ocurrir a cualquiera. Y digo también que si quieres un atajo, quieres una chuleta para el examen, que hagas caridad. Claro. Porque si haces caridad, es mucho más fácil toparte con el Mister. Pero yo siempre me meto un poco con la iglesia porque la iglesia se ocupa muy bien de los creyentes, ¿no? Pero aquel que no cree nada, ¿a dónde va? ¿Dónde tiene que ir un adolescente para...? Digo, gracias a Dios este año tenemos a Rosalía, estamos viviendo un año de espiritualidad muy importante, ¿no? Pero el libro es eso, el libro es decir, no te juzgues, el que está ahí arriba está deseando tener comunicación, no te va a juzgar y es muy extraordinario si lo encuentras porque tu vida cambia. Totalmente. Hablemos de la Fundación Aladina, de la que eres presidente y fundador hace 25 años, como hemos dicho. Estáis inmersos en un proyecto, bueno, el más ambicioso, yo diría, de la Fundación, ¿no? Que es esa casa, la Casa Aladina. ¿Cómo va el tema? ¿Cómo va el proyecto? ¿Y cómo puede la gente colaborar? Que seguro que hay gente, como bien dices, deseando ayudar, ¿no? Pues ojalá. Mira, la Casa Aladina es el primer centro de día en Europa. Decimos Europa porque no nos atrevemos a decir el mundo. Sí, lo hablábamos antes fuera y es verdad que yo no conozco algo igual, sí. Porque verdaderamente, entonces mira, el niño con cáncer pasa gran parte de su enfermedad o en el hospital o en su casa. Y en su casa no puede ir al colegio, pierde el pelo, pierde los amigos. Este es un centro para que aquellos momentos fuera del hospital los pueda pasar en un sitio extraordinario.
El proyecto, si os metéis en lacasa.org, ahí veis el proyecto, que es extraordinario. Son 15.000 metros cuadrados enfrente del Corte Inglés de San Chinarro. Hay de todo tipo de terapias, todo tipo de entretenimiento, y no solo diversión, muchas cosas. John Ram nos está haciendo un campo de golf pequeñito. Va a haber perros a punta pala de terapia. No hay dinosaurios porque se comen a los niños, pero va a haber de todo. Y luego, en una parte de la casa, que esto es muy importante, va a ser un sitio aislado donde cuidamos a los padres que han perdido niños. Claro. Porque Aladina lo que hace es que cuando fallece un niño, cuidamos a los padres un año entero en un duelo. Y les devolvemos la sonrisa, que es lo increíble, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues los juntamos con otros padres que han tenido la misma experiencia en la misma época. Entonces, se topan con que alguien enfrente de ellos entiende su dolor, o por lo menos no puede ganarle ese dolor. Y bien liderados por una psicóloga maravillosa que se llama Valeria, aquello es magia pura. Entonces, la Casa Aladina es una necesidad, son 15 millones de euros. Estamos ya en 7, que es un milagro. Empezamos a construir este año y vamos a hacer mucho ruido para intentar recaudar los 8 que siguen. Hablemos ahora de la fundación. 25 años trabajando con esta patología, con este cáncer, ¿no? Sobre todo cáncer infantil. ¿Cómo es vuestro trabajo diario? Porque este es el proyecto en el que estáis trabajando y, claro, y en el que tenéis puesto el futuro. Pero todos los días hacéis muchas cosas que seguro la gente conoce, pero si todavía hay algún despistado por ahí que no ha oído hablar de Aladina, que ya me resulta extraño, pero seguro que lo hay, cuéntanos un poco qué hacéis en Aladina para aquellos que no lo conocen. Mira, Aladina se ocupa del cáncer infantil en todo el menú, porque lo único bueno del cáncer infantil es que hay mucho que hacer. Claro. De aquí al 27 habremos invertido casi 50 millones de euros haciendo mejoras hospitalarias. Fíjate. Porque la seguridad social no llega a todo. Entonces nosotros lo que hacemos es hacemos mejoras hospitalarias muy importantes. Lo más importante es que estamos con ellos a pie de cama. Somos un miembro más de la familia. Porque el niño, el adolescente, cuando se enferma, solo quiere a la gente conocida y querida cuando la cosa se pone fea, y lamentablemente la cosa se pone fea. Mandamos a niños a campamentos extraordinarios en verano. Son campamentos especializados para niños que solo pueden ir a este tipo de campamento. Nos ocupamos muchísimo del 20%, lamentablemente, de aquellos que perdemos, porque es la estadística. Cuidamos a los padres, hacemos duelos. Cuando hay guerras, entramos a intentar rescatar a niños enfermos con cáncer. Mira, en Ucrania rescatamos a casi 80 niños y sus familias que estaban en búnkers sin quimioterapia. Fíjate. Estaban bajo tierra en búnkers y entonces están en España. Muchos se han vuelto a su país y los seguimos cuidando. En la guerra de Armenia, que nadie la conoce y es igual de horrible que de la Ucrania también. En Oriente Medio. Es decir, cuando hay una guerra, estamos ahí presentes intentando que el cáncer siga con sus medicamentos. Y luego, por último, yo soy cineasta y mis películas, soy el único imbécil que hace cine, porque hay que ser imbécil para hacer cine, pero además todo lo que yo genero va para ayudar a niños con cáncer y lo dono no solo a Aladina. En el país donde sale la película, una fundación como Aladina recibe. Entonces, es muy bonito porque estamos hermanados en más de 30 países en distintas fundaciones. Claro, durante estos 25 años entiendo que el trabajo fue, ha sido descubrir las necesidades, ¿no?, de estos niños y sus familias, ir dándoles aquello que tú veías o que la fundación veía que iba necesitando. Pero claro, ¿en qué momento tú dices, ahora, esto que estamos haciendo, esto sí que les cambia la vida a esta gente, lo estamos viendo? ¿En qué momento de estos 25 años tú dijiste, esto que estamos haciendo verdaderamente les cambia la vida? En los primeros años, mira, hace mucho tiempo, cuando empecé yo, que 2001, por ejemplo, el adolescente era un paciente olvidado. Claro. Que verdaderamente era el niño grande, que hablaba ya así, claro, pero que era un niño asustado y no había actividades para ellos. Aladina, por ejemplo, hace cuartos para adolescentes, salas para adolescentes dentro de los hospitales. Y son maravillosos porque ahí no puede entrar un médico, una enfermera, ni un padre, ni una madre. Fíjate. Es para ellos. Y a menudo nos regañan de lo que pasa ahí. Pero es fundamental, porque al cáncer hay que quitarle el poder. Y lo que hace el cáncer es robarle al adolescente o al niño su identidad. Y lo más bonito es ver cómo vuelven a ser ellos. Volviendo al libro, que está ya en todas las librerías, hemos asistido a la presentación hace muy pocos días también aquí en Madrid. ¿Qué feedback recibes? Porque la gente ya no es una cosa solo tuya, que tenías sí, entre tus manos. Es lo que decía yo, que es una porra, porque yo no puedo mentir. Claro, ahora ya esto lo tiene ya todo el mundo en la mano. Entonces, ¿qué feedback recibes de los que han leído el libro? Gracias a Dios, excelente. Bueno, imagínate el jefe que tengo yo arriba, cómo va a ir mal esto.
Pero mira, está en los primeros puestos de venta de libros en Amazon, se está vendiendo muchísimo. La gente, es un libro muy fácil de lectura. Y es un libro que verdaderamente cuento milagros extraordinarios y muchos de ellos constatados por vídeos en una página paralela al libro, que lo está en el libro. Entonces yo creo que la gente está hambrienta de positividad y hambrienta de saber que puede encontrar a un Dios benevolente y no tiene que pasar ningún carnet de conducir. Esto lo puedes hacer desde tu casa con un buen corazón. Y repito, si quieres hacer trampa y tener un atajo, haz caridad. Pero es un libro que está gustando mucho. Yo creo que hay mucha necesidad de cariño en el mundo. Y a mí estos niños me han mostrado milagros que verdaderamente son increíbles, pero increíbles. Digo, cosas que verdaderamente... mira, te cuento una que es extraordinaria. Sí. Había un padre que cuando falleció su hijo amenazaba con suicidarse, quería quitarse la vida. Y yo pasé el año nuevo con una mujer que es abogada, no tiene nada que ver con este mundo, amiga mía, que quiso pasar la experiencia de año nuevo conmigo en el hospital. Vale. Y conocí a la madre, pero no conocí ni al niño ni al padre. Cuando falleció el Guzmán, se llamaba así el niño, el padre pasaba esto. Entonces, esta mujer, y no me preguntes por qué, soñaba con este niño que no había conocido. Fíjate. Y me decía, llámale al padre y dile esto. Y yo le decía, mira, lo siento muchísimo, pero yo no soy Rapel, Claro. yo soy el presidente de la fundación. Tú imagínate si lo que tú dices no tiene ningún sentido. El marrón que le hago a este señor, a mí... Pero un día cuando me enteré que el padre verdaderamente estaba seriamente considerando una tragedia, me la jugué. Y le llamé y le dije, mira, pasa esto y te voy a contar el primer sueño. Y el sueño es que tu hijo dice que no hagas tonterías y que estés tan feliz como cuando jugabas a los buques o naves. Y el padre se puso en silencio 30 segundos y me dijo, Paco, es increíble porque Guzmán y yo, nuestro pasatiempo era aprendernos los 200 nombres de la batalla de Trafalgar. Ostras. Y en la tumba de Bilbao, en la epitafia, Sí. está tallado las coordenadas de la batalla de Trafalgar. Qué bárbaro. Pues hubo 2 sueños más y el padre no se suicidó. Ahora quería matar al médico, que es una mejora, pero por lo menos sigue con nosotros. Entonces, por eso digo yo, si no crees en Dios, te doy su teléfono, porque lo que yo he vivido, de verdad, es de película. Sí, es inexplicable, ¿no? Es algo... Es de película. Cosas. Mira, mi primera película se llamó Maktub. Sí. El propósito de Maktub era hacer un centro de trasplantes porque la película era un chico que estaba ahí. Y yo me di la mano con él y él me dijo 2 condiciones para hacer la película, para que uses mi personaje. Él no era el actor. Me dijo, primera, no puedes ser el calvo pringado en tu película sin novia. Me pones un pibón. Entonces le metí un pibón al personaje. Y segundo, haces con el dinero el mejor centro de trasplantes de España. Y me dio la mano y lo hicimos. Él falleció lamentablemente. Pero el día que yo me entero que tengo el dinero recaudado, estoy en Nueva York y me llama y me dicen, Paco, ¿tienes el dinero? Cuelgo, llamo al niño Jesús y digo, doctor, tengo la pasta. Y me dice, mañana nos vamos a Valencia, que la doctora de Valencia nos recibe para copiarlo, ya que ella hizo el centro para adultos, ¿no? Entonces le dije, pues doctor, tendrá que ser la semana que viene porque yo me encuentro en Nueva York. Y gracias a Dios acompañado, si no nadie me cree. Cuelgo el teléfono. 5 minutos después estoy en la barra del hotel tomando un sándwich y empiezo a hablar con 2 tíos a mi derecha, como ocurre a veces, ¿no? Sí. Pues uno de ellos era español. Su hermana es la doctora de Valencia. Ostras. Entonces digo, ¿cómo? Si no crees en Dios, Es imposible. te doy su teléfono porque es extraordinario. Y mira, hablo mucho de los arcoíris, ¿vale? Con niños con cáncer siempre hay arcoíris, siempre. O sea, no me expliques por qué, pero rodeados de arcoíris, todos. Todo el mundo que trabaja conmigo, le pasa a todo el mundo. Me llamó el sábado pasado la madre de una niña que falleció conmigo, 17 años, y yo hablo de ella en el libro porque su hermano, cuando cumplió los 18 años, se convirtió en mi voluntario. Tú fíjate que un niño que pierde a su hermana se convierte en voluntario, un ser extraordinario, y hablo de ello en el libro. Y noto a la madre baja de moral de narices, ¿no? Y me dice, pues Paco, ojalá tu libro sea verdad, porque yo estoy mal, ¿no? Le intento animar. Cuelgo el teléfono, luego te enseño el pantallazo, cuelgo el teléfono y me llega a los 5 minutos. Paco, no te lo vas a creer. Al colgar se me congeló la imagen de la televisión y en la tele hay un arcoíris. Joder. Entonces, ¿qué está pasando? Te digo la explicación que dio en el libro. A ver, todos podríamos decir, si existe un Dios, ¿cómo narices permite que un niño sufra? Totalmente de acuerdo. Yo lo que digo es lo siguiente. Yo lo he visto llorar en las esquinas del hospital. No sé por qué no puede intervenir.
pero te aseguro que hacen magia para intentar ayudar, animar y consolar. Está claro. Pues la verdad es que siempre hablar con Paco Arango es una experiencia. Es una experiencia porque, claro, después de esto, ¿qué más se puede añadir, ¿no? ¿Qué se puede decir que tenga más sentido que todo esto? El libro está en la calle, se está vendiendo muy bien, como nos dices, benéfico 100%, con lo cual, pues oye, literatura, benéfico 100%, o sea, no tiene nada malo. No. La Casa Aladina está en marcha, empezamos a construir. Sí. ¿Por dónde va el siguiente pensamiento? Porque siempre Paco va, ¿no? Bueno, dos pasitos por delante. Aladina sigue con muchas cosas porque seguimos haciendo muchas obras y muchos hospitales. Yo ruedo, Dios lo quiere, una película, mi 5ª película este año. Es una película en inglés importante. Qué bien. Me falta el protagonista, que no lo acabo de enganchar, pero es una película muy importante y una vez más benéfica. Entonces, y me caso. Y me caso entonces, enhorabuena. Un libro, me caso, la peli, a la casa. O sea, estoy que no debe bastos, pero muy feliz, muy feliz. Bueno, Paco, pues siempre es un gusto. Ya sabes dónde está tu casa para que sigas viniendo a contarnos cosas tan fantásticas como lo que hacéis. Gracias de corazón por tu luz y tu tiempo. Y ustedes, oye, entren a la Fundación Aladina, entren a la web de la Fundación Aladina, ahí tienen todo, van a encontrar pues el libro de Paco Arango, van a encontrar lo que hemos explicado, ¿no? La Casa Aladina y todo aquello que hacen diariamente con estos niños con cáncer. Paco, muchas gracias. A ti. Chao, amigos.